personas conectadas. Estamos más de 200 inscritos, aunque muchos seguramente se conecten después en diferido. Os mandaremos la grabación. Estamos viendo ya personas conectadas. Fenomenal. Pues nada, buenos días desde España. Aquí son bueno, ya son tardes, la 1 de la tarde. Sabemos que tenemos personas conectadas desde otras partes del mundo. Pues son, por ejemplo, las 8 de la mañana en países como Argentina, las 5 de la mañana en países como México. Así que si hay alguien de México, mi más sincera admiración. Si están conectados. Y pues vamos a dar comienzo. Como os decía, muy buenas tardes desde España, buenos días de donde estéis. Bienvenidos a este espacio de conversación generado por PDA sobre cómo acompañamos, ¿no?, con estrategia, con rigor, con humanidad, a los perfiles senior en momentos de cambio profesional. Es el tema que queremos charlar hoy. Acerca de, bueno, qué caminos se abren pues a una persona en ese tramo de edad, de a partir de 55, 50, 55, bueno, pues qué caminos tiene por delante, ¿no? Puede trabajar en su propio desarrollo y seguir desarrollándose en la misma compañía en la que está. También puede ser que esté en un proceso de outplacement, de salida de la organización, y esa salida no tiene por qué ser la única opción, la prejubilación, sino que puede estar buscando empleo en otra organización o incluso pensando en el emprendimiento, ¿no?, en hacerse autónomo y buscar esa manera de autoempleo, ¿no? Así que, bueno, vamos a empezar poniendo un poquito de contexto, de datos, no puedo evitarlo, ¿no? Como responsable de People Analytics, yo si no doy un dato me muero, ¿no? Se me cae el mundo. Así que vamos a dar un poquito de contexto. En los últimos años sabemos que, bueno, el envejecimiento de la población activa ha sido una realidad imparable, no solo en España, pero os doy datos de España, concretamente. Según datos del país, el 25% de trabajadores supera a día de hoy los 55 años. Y en 2030 se espera que cerca del 40% de la población activa española supere los 50 años. Así que este talento senior va a ser el más representado prácticamente en los próximos años, y por eso es un tema tan importante. Y esto no solo sucede en España, es que la tendencia mundial muestra un fuerte aumento de la presencia laboral de más de 55 años, y se espera que este grupo represente a nivel global, entre un cuarto o un tercio de la fuerza laboral en los países desarrollados para de aquí a 2030. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al mismo tiempo la edad legal de jubilación se está elevando progresivamente. En España, por ejemplo, en 2024 estábamos ya en 66 años y 6 meses. Y se prevé llegar a los 67 en 2027, ¿no?, con la ley que se está implantando progresivamente. Y esto, pues, ¿qué nos obliga? Pues que como sociedad y en las empresas nos obliga a repensar cómo gestionamos, cómo desarrollamos, cómo cuidamos este talento senior, porque están aquí para quedarse, ¿no? Y nunca mejor dicho. Así que hoy vamos a hablar de este tema, outplacement, retirement coaching, talento senior, ¿no? Porque ya no solo se trata de recolocar o de jubilar, sino que se trata de acompañar con sentido, con opciones y con un respeto al ciclo vital y laboral de cada persona. Y para ello nos acompañan dos personas a las que admiro personalmente, que son referentes, cada uno en su ámbito. Nos acompaña Lucas Varela. Hola, Lucas. Hola Ana, hola Concha, hola audiencia. Muchas gracias por contar conmigo hoy y un verdadero placer compartir reflexiones sobre un tema tan importante y tan interesante para la sociedad y para las organizaciones. Muchas gracias, Lucas. Lucas es responsable de talento y del servicio de talento y desarrollo en Michael Page. Cuenta con una trayectoria de más de 15 años en consultoría de recursos humanos, desde atracción, formación, coaching, mentoring y outplacement. Y tiene una frase que nos ha encantado, que es: gestiónate a ti mismo, es decir, autoconocimiento y autogestión, y gestiona tu relación con los demás a través de la escucha y de la influencia.
Así que nada, un placer, Lucas, tenerte aquí. Y tenemos a Concha, la abuela, a quien conozco. Bueno, Concha me conoció con 22 añitos. Me ha visto en todas mis etapas profesionales. Es una profesional con más de 30 años en gestión y dirección de talento en compañías como Telefónica, como Mondragón, Correos. De hecho, 18 de esos 30 años ha trabajado como responsable de talento en esta compañía. Hoy disfruta de una jubilación lo más activa posible, vamos, no para, ahora mismo, ahora nos contará dónde está, y está participando, sigue participando en actividades relacionadas con recursos humanos y personas, además de ser docente y asesora. Gracias por estar aquí, Concha, me hace muchísima ilusión. Muchas gracias. Como podéis ver, yo soy la más junior de todos, ¿eh? Generación Z aquí, máxima representación. No, bueno, muchas gracias. Estoy encantada de estar con vosotros. Muchas gracias a PDA. Ana, un encanto estar contigo, estar con Lucas también. Y bueno, este es un tema que me apasiona. Me apasiona por la parte que me atañe personalmente y me apasiona porque también durante todo lo que ha sido mi etapa laboral ha sido una de mis luchas, ¿no? El talento sin etiquetas. Entonces, yo creo que estaré aquí en mi salsa con todos vosotros. Gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Que tengo muchas ganas de este webinar. Ya cuando lo anuncié en redes yo decía, mira que me dedico al analytics, me dedico a la IA, estoy harta un poco de hablar de IA y de analytics y tengo muchas ganas de hablar de otros temas, ¿no? Así que os agradezco un montón a PDA que nos dé este espacio y agradezco especialmente a vosotros que nos estéis acompañando. Y vamos a empezar con este tema, ¿no? Con este primer bloque que lo hemos llamado ¿Qué está pasando con el talento senior? Para poner un poco de foco. Así que, Concha, vamos a empezar contigo. Ya hemos hablado, bueno, pues como responsable de talento interno tuviste la responsabilidad de acompañar en el desarrollo de talento durante muchos años a muchos profesionales, ¿no? En diferentes compañías, también al talento senior, ¿no? Sí. Nos gustaría preguntarte qué cambios has observado entre los perfiles de talento senior, no nos vamos a ir muy atrás, ¿no? Pero Ya. sí, de hace 10 años Sí. para adelante, ¿qué cambios Vale. has observado? Muy bien, Ana, si te parece, como a mí me gusta encuadrar un poquito las cosas, vamos a empezar encuadrando, ¿no? Yo creo que en los últimos 10 años, diría yo, estamos asistiendo como una transformación positiva de lo que es el talento senior. Pero a mí, Lucas, vosotros que estáis en el mundo de la consultoría, yo creo que es una transformación lenta y que además llega tarde. Y además yo creo que es una transformación aquí, aunque seamos que nos decimos en España que somos los reyes de la improvisación, tampoco tanto, pero hay cosas que no se pueden improvisar, ¿no? Y yo creo que en este tema, bueno, pues quizás teníamos que haber empezado a trabajar antes, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Nosotros en nuestro panorama laboral lo que hemos vivido es una auténtica sangría, de expulsión del talento senior. Es decir, en lo que es en España, el talento senior se ha expulsado en edades muy tempranas del mercado laboral. Todos conocemos ejemplos de prejubilación, prejubilación a los 50, a los 55, las grandes prejubilaciones de la banca, de teleco, de industria, de automoción, etcétera, etcétera. Un mercado laboral pues que, por así decirlo, se expulsó y muchas veces no de las mejores maneras, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que, esto es un tema cultural, ¿no? Porque es un tema que ha impactado, y ha impactado desde el punto de vista del trabajador, familia, sociedad, etcétera, etcétera. Es decir, talento senior, algo que había que expulsar, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión cultural que está costando, pero que yo creo que poco a poco lo estamos consiguiendo, ¿no? Y creo que esto supone un reto, que ya lo habéis apuntado vosotros, y supone un reto desde muchas perspectivas, ¿no? Porque como siempre los retos no solamente es un enfoque, yo creo que es un reto desde la perspectiva demográfica, que lo has comentado, desde la perspectiva social y desde la perspectiva económica, porque también tiene un impacto económico, ¿no? Entonces yo creo que tú lo has dicho, Ana, es decir, Europa envejece muy rápidamente, España envejece muy rápidamente y además a unos ritmos no tenemos tasa de reposición. Junto a esto tenemos que
la tasa de natalidad está entre las más bajas europeas también, ¿no? Y luego, por otra parte, tenemos, yo diría que una ventaja y un inconveniente, según cómo se vea. Yo, por lo que me afecta, me parece que es una ventaja, y es el alargamiento de la esperanza de vida. Y esto también influye que si alargamos la esperanza de vida, es que somos de los más longevos, junto con Japón, con lo cual hay que alargar la edad de jubilación, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una de las variables objetivas, la demográfica que está ahí. Hay otra variable también para este cambio, y yo creo que lo tenemos también ahí muy cerca, ¿no? Que fue el tema de la pandemia, del COVID, que esto sí que lo hemos vivido todos a nivel mundial, ¿no? Es decir, cuando llega el COVID, cuando llega la pandemia, todos aquellos entornos buca que habíamos hablado, de inciertos, de complejos, bueno, pues de ambiguos, se nos quedan cortos, ¿eh? Llega la pandemia y vivimos unos momentos de incertidumbre y complejidad como no los habíamos vivido nunca, que nos quedamos todos senior, junior, generación XZI y los medio pensionistas nos quedamos como pollos sin cabeza, y perdonar el ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí esto también ha tenido su parte negativa, pero la parte positiva de poner en valor todas aquellas competencias que aportaba el talento senior o aportaban los senior a las organizaciones. ¿Qué es lo que podía aportar el talento senior a las organizaciones? Bueno, pues yo creo que entre otras cosas que habíamos vivido distintas crisis, no de esta manera, pero sí que habíamos vivido crisis y quizás sí que teníamos quizás más mecanismos, más recursos para ir adaptándonos a estos nuevos impactos, a estos nuevos entornos, ¿no? ¿Qué creo yo que también ayudó en estos momentos? Pues yo creo que ayudó un poco desde una perspectiva de, ¿cómo diría yo?, una mayor seguridad, una mayor serenidad ante estos impactos negativos, ¿no? Que de alguna forma, entre comillas, ayudaban a normalizar una situación tan anormal, ¿no? Entonces yo creo que aquí sí que se pusieron de manifiesto esas competencias blandas del senior, que las habíamos estado hasta ahora arrinconando. Lo importante en las organizaciones eran las soft skills, los conocimientos técnicos, y nos dimos cuenta que había otras herramientas y que había otras competencias que se tenían que poner de manifiesto en momentos de crisis, ¿no? Otra cuestión que yo creo que también hizo poner en valor al talento senior fue, por decirlo también, su experiencia, sus conocimientos, pero también algo muy importante, su red de contactos, tanto interno como externo. Aún incluso en las organizaciones que yo diría que estaban más jerarquizadas, con más protocolos, etcétera, etcétera, en un momento determinado, al principio de la pandemia, fue todo improvisación, salir como podíamos, y esto el senior sí que en muchos casos sabía qué teclas tocar, qué personas clave tocar para salir y sacar adelante pues una serie de temas que de otra manera pues no hubieran sido posibles, ¿no? Entonces yo creo que eso puso un poco más en valor el talento senior y hace que las organizaciones se repensaran y se plantearan que, oye, pues que a lo mejor también había que, el talento no tiene edad, ¿no? El talento sin etiquetas, que estamos diciendo siempre, ¿no? Y aquí eso se puso de manifiesta, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es lo que estamos hablando del tema demográfico. Por una parte son las organizaciones, otra parte es la sociedad, pero también nosotros tenemos mucho que ver aquí, el propio talento senior, ¿no? Se tiene que dar cuenta de que las cosas están cambiando, que tenemos que ser los protagonistas de nuestro desarrollo, lo que tú decías, Lucas, es aquí cada uno es protagonista de nuestro autodesarrollo, de nuestra empleabilidad, y poco a poco yo creo que esto también va calando. Tenemos una perspectiva no a corto, sino a medio y largo plazo de lo que es nuestra carrera profesional, ¿no? Y de que aquí tenemos que también trabajar y hacer para que esa visión obsoleta de que estamos obsoletos, de que tenemos baja productividad, de que somos achacosos, ¿no? De que somos muy resistentes al cambio, reactivos, caros. Yo creo que todas estas, por así decirlo, sesgos, ¿no? Estereotipos, pues nosotros también tenemos que hacer mucho, porque somos los protagonistas para que esto vaya cambiando, ¿no? Y bueno, no sé si me estoy enrollando mucho, pero bueno, yo diría que bajo mi punto de vista, estas dos variables más o menos objetivas hacen que
vaya evolucionando y que cada vez más se tenga una visión más positiva del talento, sí. No sé si he contestado a tu pregunta. Perfectamente. Y fíjate, yo no había caído yo en cuenta en el efecto de la pandemia, ¿no? Y en cómo efectivamente el talento senior nos ayudó a serenar la Sí. situación. Hay Y muchas más pasa también, variables, ¿eh? Hay sí, 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 muchas sí, más, pero bueno, yo tampoco no. y pasa también ahora con el tema de la IA, que es precisamente el Ujú, talento senior el que está poniendo también la serenidad y decir, ya hemos vivido todo esto, ¿no? Ya se iba a ujú. acabar el mundo cuando entraron los ordenadores a las oficinas, ya se iba a acabar el mundo cuando entró Internet y nos iban a sustituir. Pues ahora es la IA, ¿no? Parece que son los más preparados para vivir una nueva revolución, mucho más que los que viven su primera revolución y dicen, Dios mío, me voy a quedar sin trabajo mañana mismo o esto va a ser un cambio brutal, ¿no? Esa incertidumbre los seniors la manejan mucho mejor. Pues seguimos contigo, Lucas. ¿Qué percepción real, pues desde tu experiencia, ¿no? Como consultor, pues ves la realidad de muchas empresas diferentes y qué percepción real tienen hoy las empresas de este talento senior? ¿Lo valoran? ¿Lo ven como un coste? ¿No? ¿Son caros? Eso que hablaba Concha hace un momento. ¿Cómo lo veis? Muy bien, pues muchas gracias, Ana. Y construir sobre dos conceptos clave que ya ha tocado Concha, ¿no? Por un lado, esa transición demográfica y por otro lado, eh, la necesidad de evaluar a las personas y no dejar que los sesgos y la categorización social nos dejen llevar, oye, esta persona porque pertenece a este colectivo, cual sea, tiene estas características. Y ahí es donde lo enlazaré también con esa evaluación conductual. Entonces, yo en mis 16 años de práctica he visto una evolución enorme en cómo las empresas perciben el talento senior. Eh, pero es muy cierto, como dice Concha, es un cambio lento, pero a la vez es imparable. Es lento y a la vez también a veces podemos pensar que es obligado y no por elección de las empresas. ¿Por qué es obligado? Por la escasez de talento. No hay trabajadores, no hay candidatos. Nosotros en Michael Page, como consultoría de selección de personal, a día de hoy es muy difícil encontrar candidatos para cubrir cualquier tipo de vacante, desde una vacante directiva, un white collar, una posición cualificada o una posición de blue collar que podamos pensar que no está tan cualificada. Nuestros clientes no encuentran candidatos, nuestros consultores no encuentran candidatos. Entonces, muchas veces la perspectiva de la inclusión, de cómo se han ido incluyendo cada vez nuevas categorías demográficas en las empresas, ha venido por esa necesidad económica. Si pensamos en el origen de la incorporación de la mujer al mercado laboral, vino en la Segunda Guerra Mundial por esa escasez de Escasez de trabajo y a talento. partir de ahí se vio integrada. Y esto ha pasado con muchas otras categorías que se podían ver sujetas a mayor discriminación, sesgos, prejuicios y que, bueno, que la parte buena de este cambio, que tal vez es obligado y no elegido y es por las circunstancias económicas, hay una ventaja en ello, que por fin podemos empezar a dejar de desperdiciar ese talento senior, entre otros muchos, ¿no? Entonces, hay una perspectiva de cambio demográfico y tenemos una obligación y una necesidad como sociedad y como empresas y organizaciones de aprovechar, de integrar, de reintegrar y de seguir desarrollando este talento senior. Entonces, sin duda, esa escasez de talento como impulsor de los cambios que está habiendo en este aspecto. Y de verdad, el otro día te decía, Ana, que destaco que nosotros, a día de hoy, tenemos clientes que nos están empezando a decir lo contrario. No, quiero candidatos senior. Algo que cuando yo empecé hace 16 años, No era ocurría. muy, no lo Claro. veías, ¿no? Era siempre Se quiero el expulsaba candidato ese talento. joven, guapo, maravilloso, con un montón de potencial, etcétera. Eso ha cambiado porque la obligación me ha hecho probar el talento senior o apostar por él. Pero luego he tenido una buena experiencia y eso es lo que ha hecho que retrocedan mis sesgos y mis prejuicios. Entonces, quería conectar con la parte de evaluación y con la parte de los sesgos porque es muy importante, al final, el fenómeno de categorización social es cómo gestionamos inconscientemente la información social y cómo categorizamos a la gente. Hombre, mujer, nacional, extranjero, senior, joven, etcétera, y a las personas que ponemos las metemos a la gente en cajas
y les ponemos etiquetas. Eso es un proceso inconsciente de gestión de la información que tiene sentido cuando voy por la calle, ¿no? Que no me pille un coche, una calle más oscura, esa cara me causa desconfianza, pero no tiene sentido poner eso en un proceso de toma de decisiones racional, como pueda ser una selección de personal o una decisión de desarrollo de promoción sobre alguien. Entonces yo creo que es muy importante que tenemos que evaluar a las personas, no dejarnos llevar por los prejuicios y los sesgos de las categorías sociales, porque incluso traería aquí que si queremos sesgos y prejuicios los tenemos para todos. Porque precisamente esos clientes que dicen, oye, pues ahora quiero un talento senior, ¿por qué? Porque también hay prejuicios y sesgos para las nuevas generaciones Para los y los Gen jóvenes. Z sobre su compromiso. Entonces, dejemos de valorar a la gente por su categoría social y de verdad entremos a entender quién es esa persona, cuáles son sus competencias, sus comportamientos, sus valores. Y ahí es donde la perspectiva como organizaciones o herramientas como las que tenéis PDA, pues aportan mucho a las organizaciones para realmente llegar a evaluar a la persona, ¿no? Esa evaluación conductual de más allá de la experiencia o el currículum, ¿quién es esa persona? Porque yo cuando he tenido un cliente que me ha dicho, no, es que mándame candidatos menores de 50 años, yo le he preguntado inocentemente, oye, ¿qué te preocupa? Y te miran así como con cara de, hombre, es obvio, ¿no? Oye, pues falta de energía, un ciclo en caída profesional, vicios adquiridos, capacidad de aprendizaje, flexibilidad. Y yo he dado muchas formaciones de cómo evitar la discriminación en los procesos de selección y la respuesta es centrarse en las competencias. ¿De acuerdo? Yo te voy a buscar un candidato con un alto nivel de energía, con capacidad de aprendizaje, con capacidad de adaptación, que todavía esté en crecimiento o que tenga potencial profesional. Puedo aceptar lo que tú estás buscando y tus miedos de lo que quieres evitar, pero no acepto tu etiqueta. Y es mi perspectiva de cómo ha evolucionado y sobre todo lo positivo. Ha habido un cambio muy grande en cómo están abiertas las organizaciones, por ejemplo, la parte de un proceso de selección externa al talento senior respecto a hace 10 o 15 años. Y respecto a lo último, los sesgos, o de las competencias, volver a decir, oye, si queremos sesgos negativos, los tenemos positivos también. Desde luego, el talento senior en situaciones de incertidumbre tiene muchísimas cosas que aportar. Y desde luego, más allá del COVID, seguimos en una situación de alta volatilidad e incertidumbre. Seguimos. Hemos pasado de VUCA, ahora hablan de BAMI, dentro de nada se inventarán nuevas siglas, ¿no? Pues es la era que nos ha tocado vivir. Hace poco leía que ya los autores están hablando de que esto no es que sea una cuarta revolución industrial, que va más allá, que es un cambio de era. Igual que el que vivimos para pasar de la edad media a la edad moderna, o sea, es un cambio mucho más profundo que una otra revolución industrial más. Así que, pues vaya etapa más chula nos ha tocado vivir, con lo bueno y con lo malo. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo bueno, ¿no? Bueno, Concha, ¿y cómo lo viven los propios profesionales senior? Vale. Este momento vital, esta transición, ¿qué pasa? Están todos pensando ya con estos sesgos, ¿no?, que tenemos, se les expulsa porque en realidad con 50 años tú ya estás pensando en jubilarte. ¿Todos son así? ¿Cómo lo No, viven? vamos a ver, yo creo que esto también a mí sí, como yo soy muy de encuadrar, si me dejas encuadrarlo un poquito más, este tema. Claro que sí. Yo creo que ahora mismo todos, y además lo ha dicho Lucas y lo ha explicado muy bien, es decir, todos estamos viviendo unos momentos, estamos viviendo una nueva realidad que conlleva unas nuevas necesidades, ¿no? Y ha habido muchos cambios, ha habido cambios organizativos en las empresas, es decir, en estos 10 últimos años, tú lo has dicho, estamos en una nueva era, ¿no? Es decir, las empresas, es decir, todo lo que las organizaciones cada vez tienen que ser más horizontales, hasta las más casposas, las más jerárquicas, se están viviendo en las empresas más antiguas, pues cada vez las organizaciones tienen que ser más horizontales, más diversas, más trabajar en entornos colaborativos, estar deslocalizadas, es decir, nuevos modelos de liderazgo, nuevos espacios de trabajo, es decir, cosas impensables hace unos cuantos años. Por ejemplo, ¿cuántos edificios de oficinas están ahora vacíos? Que este es un impacto también, ¿no? Es decir, y en cuanto a las personas, pues esto también impacta en las personas, ¿no? Esta nueva era no solamente impacta en las organizaciones, las personas como la autogestión, Lucas lo ha dicho, es decir, hasta todos ahora tenemos que ser, por así decirlo, yo decido cuándo, cómo y dónde trabajo, estos son las nuevas generaciones, ¿no?
Mi amigo Tomás dice mucho esto del turista laboral. Las empresas se tienen que acostumbrar al turista laboral, ¿no? Es decir, las relaciones laborales, pues en este nuevo medio todo esto impacta, todo cambia, las relaciones laborales, las organizaciones sindicales, hay toda una serie de cuestiones en el mundo laboral que están cambiando, ¿no? Y bueno, pues todos, a la edad que tengamos, pues lo que tenemos que hacer es adaptarnos a cambios y ambientes impredecibles, ¿no? Estamos aquí, es lo que nos ha tocado, ¿no? Con lo cual todos, mayores, pequeños y medio pensionistas, pues tenemos que adaptarnos a estos cambios. ¿Cuál es el problema que yo le veo? ¿O qué es lo que, por así decirlo, no sé, Lucas, tú que estás trabajando más en este tema, esa área de mejora que a lo mejor tenemos que, de alguna forma, potenciar más los seniors, por lo menos bajo mi punto de vista, es que quizás nos movemos un poco peor en esta incertidumbre de este nuevo ecosistema laboral, ¿no? Es decir, aquí, pues quizás que tengamos menos herramientas que los más, por así decirlo, los que han nacido ya en este nuevo ecosistema, ¿no? Y estamos acostumbrados, para mí esto, ¿por qué es? Porque tenemos una rémora. Tenemos una rémora cultural y formativa. ¿Cuál es? Que a nosotros nos han o hemos aprendido, nuestro modelo de aprendizaje es un modelo de aprendizaje no de autodesarrollo, sino pautado y lineal. Es decir, nosotros estamos acostumbrados, desde el colegio, la universidad, la FP o en las propias organizaciones, que somos en eso somos muy disciplinados, nos decían, este es tu plan de desarrollo, de la A a la Z, y tienes que hacer esto, 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 esto y esto. Entonces estamos acostumbrados a que nos den, ¿no? No estamos acostumbrados a ir al autoservicio y formarnos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde de alguna forma fallamos más. Y desde el punto de vista de las organizaciones, ¿qué es lo que tienen que hacer las organizaciones o cómo lo veo yo? Aquí se habla un abanico impresionante que son las agendas de diversidad de las organizaciones, ¿no? Es decir, meter al talento senior, meterlo dentro de lo que es el cuadro de mando de la organización desde 360 grados, es decir, esto es un tema cultural, esto es un tema que no solamente afecta a los seniors, esto es un tema que afecta a toda la organización, no es un tema solo de personas, es decir, solo los departamentos de recursos humanos no pueden poner en valor, ¿eh? El talento senior se tiene que apoyar desde una perspectiva, ¿cómo diría yo? Desde un plan de acción de 360 grados de toda la organización, ¿eh? Entonces, si aquí tiene que incluir también el negocio lo tiene que ver, porque, es decir, es fundamental ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo lo que son las políticas de personas tiene que entrar el talento sin etiquetas, lo hemos dicho al principio. Y las organizaciones tienen que ver también una riqueza fundamental que tenemos hoy en día. Es decir, nunca hemos tenido la posibilidad de tener 4, 5 generaciones juntas trabajando. Esto hay que ponerlo en valor, ¿eh? No se trata de sumar, ¿eh? Se trata de que cada una aporte lo mejor que tiene de sí y trabajar en equipo, ¿eh? Yo cuando estaba en Correos tenemos aquí una experiencia que lo podéis ver. Yo creo que está todavía publicado en internet, que era una campaña que se llamaba Héroes de hoy, que era una empresa de comunicación, hizo una campaña a través de la no discriminación. Y aquí apareció esta experiencia de Correos que era de la discriminación por edad. Lo digo porque al negocio hay que hablarle en su mismo. Entonces, si queréis, no lo cuento o lo cuento. ¿Qué hago, Ana? Cuenta, muy rapidito nos lo Muy cuentas. rápido, vale. Bueno, pues simplemente esto fue además una experiencia que salió espontánea de una oficina de Correos de Marbella. Una oficina de Correos de Marbella que va como un tiro y de golpe y porrazo, pues oye, los resultados pues no iban como se esperaba. Se analiza el tema y es porque, claro, en la época de que Correos también sufre su transformación digital, que también lo hizo con personas de una edad media de 48 años, que es posible transformarse digitalmente, aunque la edad sea tal. Pero bueno, aquí, ¿qué pasaba? Pues que había un déficit en la venta de productos más relacionados con el mundo digital. Entonces, bueno, pues aquí lo que hizo la gente de la oficina fue hacer un grupo de trabajo
¿Y qué hicieron? Bueno, pues que los seniors aportaron, esto reducido o haciéndolo muy cortito, a ver si me explico. Los seniors aportaron todo su conocimiento de clientes, todo su conocimiento del ecosistema empresarial que tenían, todo su conocimiento de la organización interna, etcétera, etcétera. Y los jóvenes aportaron todo su conocimiento digital, ¿vale? Entonces hicieron un plan de acción. El incremento de ventas de la oficina fue de un 30%. Eso lo entendió el negocio. Claro. Esta práctica la presentaron a unos premios que teníamos de personas que se llaman, premios Atenea a las personas. Y una vez que se comunicó y se puso en conocimiento de toda la organización, estas prácticas se extendieron al resto de las oficinas de correos. Quiero decir que la diversidad intergeneracional, la riqueza que puede tener el que cada uno aporte, eso tiene un impacto económico importante. O sea que, si queréis verlo, se llamaba Héroes de Hoy y ahí Juana, que es la directora de la oficina, y Alejandro, uno de los juniors que trabajó en el tema, pues lo expone mucho mejor que yo lo que fue su experiencia. Porque yo creo que estas son cosas, cuando hablamos de resultados, todo el mundo lo entiende, ¿no? Y es posible. Sí, claro que es posible. Y me ha gustado, ¿no? O sea, me he quedado con esa cifra del 30% Sí. que aumentaron de ventas al poner en valor la riqueza intergeneracional. Me parece que es un claro ejemplo de cómo las personas senior pueden seguir aportando y pueden ayudar a desarrollar el talento y a desarrollar nuevas oportunidades de negocio dentro de la propia organización, porque parece que las únicas salidas son mirando hacia afuera, hacia otros lados, ¿no? Hacia la jubilación, hacia otra empresa, hacia emprendimiento, pero también se puede desarrollar el talento en la propia compañía en la que ya estás, ¿no? Obviamente, así que me encanta ese ejemplo. Vamos a otra de las posibles salidas, ¿no? Que tiene que ver con ese outplacement, ¿no? Con esa edad, con 50, 55 años, te encuentras o bien porque se ha producido un proceso de outplacement, ¿no? Te animan a salir de la compañía, o bien lo decides tú. ¿Y qué es lo que ocurre en esas circunstancias con este perfil? Tenemos aquí un dato del país también que dice que el 19% de las empresas ya tiene un plan o iniciativa enfocada a la contratación de perfiles seniors, ¿no? O sea, procesos concretos o proyectos para atracción del talento senior. Por ejemplo, yo conozco la campaña en este sentido de Securitas Direct porque trabajé en esa compañía durante un tiempo y ellos tienen una campaña de selección específica para comerciales del talento senior porque se dieron cuenta de que era un colectivo que tenía muchísimo por ofrecer en ese puesto, ¿no? Así que te quería preguntar, Lucas, como consultor experto en outplacement, ¿no? A menudo ese outplacement se ve como un trámite, ¿no? Outplacement, lo que hay que hacer es acompañar al empleado saliente en una serie de trámites más bien administrativos y poco más, pero bien hecho, el outplacement puede cambiarle la vida a esa persona. Me gustaría que nos comentarais cómo lo enfocáis o cómo lo enfocas desde un punto de vista o cómo incorporas la perspectiva conductual, ¿no? ¿Qué herramientas usáis más allá de PDA, que me consta que lo usáis, ¿no? Pero para trabajar la motivación, el autoconocimiento, las creencias limitantes de cada persona, ¿no? Que pueden estar detrás de saber hacia dónde ir, ¿no? Cuéntanos. Muy bien, pues lo primero, sobre la pregunta, el outplacement como un trámite o algo que realmente aporta valor, yo por mi experiencia creo que es una verdadera ayuda, que bien hecho contar con ese recurso extra de un consultor externo, de un talent coach, de un career advisor, etcétera, es algo que siempre nos va a sumar. Yo a los profesionales con los que trabajo digo, tú lo harás muy bien, yo estoy aquí para ayudarte a hacerlo un poquito mejor. Al final, el objetivo que tenemos en estos programas de acompañamiento son tres. Uno primero es el apoyo emocional, estar con ellos en esa fase de transición y de exploración, no solo transición, sino de exploración. Y luego
Es verdad que normalmente el foco número uno está en la empleabilidad, ¿no? En volver a buscar un proyecto profesional nuevo, ¿no? Porque son gente que viene del mundo pues asalariado o corporativo, de trabajar por empresas. Pero bueno, ya sea esa finalidad asalariada u otro tipo de proyectos, lo que buscamos es ayudarles a incrementar el número de oportunidades que son capaces de detectar o de generar en el mercado, más oportunidades, más procesos de selección si lo queremos llevar por esa parte, aunque hay otras muchas, y luego ayudarles a mejorar su desempeño cuando están en un proceso de selección, ¿no? Que cuando oye, haces una entrevista, la haces bien, pues que la hagas mejor todavía y pases la primera ronda, la segunda, etcétera, y al final seas tú el que elijas si ese es tu proyecto, ¿no? Entonces, creo que realmente son de ayuda porque a veces pues la gente no tiene tanta experiencia en hacer entrevistas o volver a hacer un currículum o no saben cómo está su mercado laboral a día de hoy. Pues depende, si te has movido hace poco o has estado haciendo, o normalmente haces proceso de selección porque estás escuchando el mercado, sí, pero precisamente a veces en el talento senior se nos dan esas personas de long service, ¿no? De largo Que servicio en llevan una 20 empresa, años en la que misma llevan empresa. 15, 20 años en una empresa y no hacen una entrevista desde que empezaron de becario en esa entrevista, en esa empresa, ¿no? Entonces, desde luego, la parte más práctica es de gran ayuda, desde eso, hacer un currículum, cómo funciona un LinkedIn, las vías que tengo para buscar empleo, pero bueno, moviéndonos a la perspectiva conductual. Para empezar, lo primero es ese autoanálisis, el autoconocimiento. Podemos pensar que un proceso si lo enfocamos en la búsqueda de empleo, aunque como digo, hay otros caminos, es un proceso de desarrollo de negocio, donde tenemos que conocer quiénes somos, cuál es nuestra experiencia, qué queremos y cuáles son nuestros potenciales empleadores. Y dentro de ese aspecto, la perspectiva de ese autoanálisis es muy importante. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis áreas de desarrollo? ¿Cuáles son las oportunidades o amenazas que pueda tener mi mercado laboral? Y entonces hay una perspectiva de autoconocimiento muy fuerte. Entonces nosotros, después de cubrir los básicos, cuando pasamos a esa parte de te voy a ayudar a hacer mejor entrevistas, hacer mejor las entrevistas de trabajo, ahí es donde en ese punto añadimos la perspectiva conductual. ¿Qué quiere decir? Hacemos que el participante pase un cuestionario de personalidad. ¿Vale? PDA puede ser cualquier otro para ayudar a ese varias cosas. Primero, saber cómo se usan en los procesos de selección. Tener la experiencia de hacer uno, cómo es, cómo funciona, explicarles cómo lo utilizan las organizaciones a la hora de hacer selección de personal. Luego, me ayuda a trabajar con ellos modelos más avanzados de entrevista, como pueda ser una entrevista por competencias o esa parte más comportamental o conductual de una entrevista más allá de cuéntame tu experiencia. Pero para mí es muy importante en ese autoconocimiento, pero también en cómo vamos al mercado laboral o de emprendimiento, ayudarles a generar su propuesta de valor y su narrativa profesional. Es decir, conocer tus fortalezas, conocer tus motivaciones, servirá para darte refuerzo en cómo te quieres presentar tú al mercado, darte más seguridad. Tú lo puedes pensar, ¿no? Pero si yo encima te doy una herramienta que te está diciendo que eres una persona que estás muy enfocada a objetivos, que te organizas muy bien, que tienes una atención al detalle, que tienes mucha empatía o capacidad de influencia, pues te voy a dar esa seguridad de, oye, presenta ese discurso en una entrevista. Porque queremos buscar esa narrativa profesional. Una selección, como cualquier decisión de compra, un 80% racional, pero lo que marca la diferencia es un 20% emocional. Entonces yo quiero que mi candidato no sea solo capaz de explicar su experiencia profesional o su propuesta de valor como profesional independiente en un emprendimiento, sino que sea capaz de proyectar la magia, lo especial que tiene esa persona. Yo digo, de cuáles son tus superpoderes, ¿no? ¿Cómo quieres presentarte? Entonces, por eso nosotros usamos las herramientas conductuales como una parte clave de ese proceso de outplacement para ese autoconocimiento y para también explorar cómo me voy a presentar yo ante los demás, cuál va a ser mi propuesta de valor. Y desde luego todo es análisis conductual, más allá de esa perspectiva de búsqueda laboral o de propuesta de valor en emprendimiento, se lo lleva al propio profesional como autodesarrollo. Oye, pues es como si también has estado en un assessment de desarrollo, pues cuáles son tus fortalezas, dónde apoyarte, tus motivaciones y cuáles pueden ser tal vez tus áreas de vigilancia o donde tienes que tener más autoconciencia, ¿no?
Muchas gracias, Lucas. Hablabas de emprendimiento. Vamos a hacerte ahora alguna pregunta al respecto. Antes quiero recordaros, algunos ya lo estáis haciendo, dejarnos preguntas porque de aquí a 5 minutitos vamos a empezar ya a responder todas las preguntas que tengáis. Así que genial irlas dejando ahí y así luego las voy pasando a Concha y a Lucas. Hablabas de emprendimiento, ¿no? Y es que, bueno, emprender a estas edades puede dar, bueno, a cualquier edad da vértigo, pero a estas edades parece que como que más, pero también puede ser el mejor momento. Dinos desde tu experiencia qué perfiles lo hacen mejor o qué apoyos necesitan para tener éxito, qué papel juegan esas competencias, esas power skills de las que hablabas, ¿no? O la red de apoyo que hablabais también, lo hablaba Concha, ¿no? Esa red de contactos que manejan. Cuéntanos, muy rapidito para no retirar, no quitar preguntas de otras oportunidades. ¿Te cuento yo? Lucas, Vale. sí. Entonces, para empezar, y ir ya moviéndonos a otros pasos, ya sea el emprendimiento, ya sea la prejubilación, la última etapa profesional, la jubilación, hay que tener un plan. Planificamos toda nuestra vida, nuestros estudios, nuestra carrera profesional, y a veces descuidamos un poco qué vamos a hacer en esa etapa profesional de los 50 a la jubilación o qué vamos a hacer en la jubilación. Entonces, como todo, necesitamos un plan. Hay que planificar. Y a veces descuidamos esta parte y parece que nos dejamos, pues simplemente nos deslizamos, ¿no? Hacia esa jubilación o hacia ese fin de nuestra carrera profesional. Entonces, hay que tener un plan de acción, un plan de negocio y otra parte que diría es la parte de cuidar tu networking. Tenemos que cuidar nuestra red de contactos, nuestro networking para cuando lo necesitemos, para que sea rápidamente activable cuando lo necesitemos en lo que pueda necesitar yo en mi trabajo, lo que pueda necesitar en mi propio proyecto o lo que pueda necesitar en cualquier etapa de mi vida. Entonces, el emprendimiento a partir de los 50 años, como dices, en todo, es un reto, pero es una oportunidad, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿quién está mejor preparado? ¿Vale? Lógicamente, tenemos una trayectoria consolidada, tenemos una experiencia, un expertise, somos expertos, podemos haber sido líderes, haber ejercido el liderazgo, tenemos los conocimientos. Entonces, el apoyo fundamental es quiénes somos, ¿no? Lo que hemos aprendido a hacer, ¿no? A lo largo de nuestra carrera profesional y nuestra trayectoria vital. Luego, muy importante, esa red de contactos y de cara a emprender, con todo, lo importante es tener la motivación y el propósito. Ese why, ese por qué. Uy, espera, ¿Por qué voy vas a a hacer las silenciar. cosas? Sí, tenemos por aquí alguno. Alguien está... Ya lo he detectado, no te preocupes, que soy muy experto en estas cosas. Ahora, ya muteé. Ah, Entonces, gracias. tener un propósito. Y es el momento de verdad, si queremos emprender, de conectar con nuestro yo más profundo, con el why, con el por qué. ¿Por qué vas a hacerlo? Autoconocimiento, gestión de expectativas, tolerancia a la incertidumbre. Lógicamente, el apoyo en esta fase siempre va a ser útil. Cualquier tipo de mentoría, acompañamiento por expertos. Hay programas públicos de emprendimiento, de reciclaje, de formación. Aquí paso muy importante la formación. Muy importante, antes me lanzaba un poco la pregunta Concha. En esa parte de formación todo lo tenemos que hacer. Yo tengo 42 años, todos tenemos que aprender en todo momento y sobre todo a nivel de esa actualización digital y tecnológica. ¿Vale? Ahora yo, pues con la inteligencia artificial, puedo estar tan en pañales como cualquier otra persona. Entonces, a día de hoy los cambios tecnológicos se dan muy rápido y es algo donde a lo largo de toda nuestra carrera profesional tenemos que poner un foco. Pero si de repente estamos saliendo al mercado de emprendeduría, o sea, con ya 50, 55 años, llevando 20 años en una organización, la parte técnica y digital es un foco muy importante que tenemos que darnos de reciclaje. Un plan de comunicación, un plan de marketing, un plan de negocio y cómo lo vas a comunicar y llevarlo al mercado. Y luego, en soft skills, para mí son las 3 clásicas que necesitamos para tener éxito en cualquier meta que nos pongamos en nuestra vida, ¿no? Orientación a resultados, ¿qué quieres conseguir? Planificación y organización y comunicación e influencia. Y es como enfocaría yo esta perspectiva. No sé, seguro que Concha nos puede aportar mucho. A Concha ahora le voy a hacer otra pregunta. Me gustan estas 3 competencias que
que marcabas, ¿no? Esa orientación a resultados para saber a dónde quiero ir, planificación para saber cómo llegar hasta allí y comunicación e influencia para saber con quién me voy a rodear, cómo lo voy a comunicar para poder llegar a ese lugar. Me han parecido muy bien elegidas, Lucas. Parece que te dedicas a esto y todo. Concha, me encanta que llevemos 40 y tantos minutos hablando de talento senior y todavía no hayamos hablado de jubilación, porque eso es precisamente lo que queríamos destacar, que es una posibilidad, pero no la única, ni mucho menos, y por eso quiero dedicarle el último minutillo o los últimos minutillos a hablar de esta posibilidad que obviamente se abre a determinadas edades. Y ahí te quería preguntar si nos podrías hablar de, bueno, pues qué recomendarías a una organización que quiere diseñar un programa de, ahora está de moda el término este de retirement coaching, básicamente de acompañar a las personas que están empezando a preparar para esta etapa, ¿no? de jubilación. ¿Qué crees? También desde tu propia experiencia, ¿qué crees que debería hacer una compañía para acompañar a los profesionales en esta transición a la jubilación? ¿Qué echaste en falta tú y qué tendríamos que incorporar? Estás muteada, Concha. Ah, estás muteada. Le arriba el micrófono. A ver, voy a ver si te desmuteo yo. Ahora. Ahora, No. ¿Ahora? Ahora. Uy, ahora, sí. ahora. Eso es que como hablo mucho han dicho, el micrófono me ha dicho nada, que se calle un No, poquito. Bueno, en primer lugar, totalmente de acuerdo contigo, Lucas. Sabes mucho de estas cosas, está clarísimo, y el tema de los programas que ayuden es fundamental. Que las personas tengan su caja de herramientas. Yo para estas cosas soy muy práctica, ¿eh? Que lleven su claro que caja de sí. herramientas y luego el tema que van a aportar dos cosas, que son seguridad y autoestima. Esto no es ningún trámite, es una necesidad. Entonces yo diría que muy bien, Lucas. Lo que me has comentado, los programas, vamos a ver, yo creo que programas, afortunadamente, cada vez hay más y cada vez hay más empresas que están trabajando en este sentido y además está Lucas, que es muy buen profesional, y tú que podéis organizaros y PDA, podéis orientar muy bien a las organizaciones. Pero para mí, yo creo que he hecho en falta en cualquier programa, luego os comentaré porque también hemos tenido, o yo tuve la experiencia, la oportunidad y yo creo que ahí fue para mí aprendí mucho de un programa residencial de preparación a la jubilación. ¿eh? Pero vamos, para mí todos los programas tienen que tener dos cuestiones, pero sea el programa que sea dentro del área de personas, ¿no? Por una parte es la implicación, la participación del afectado. Es decir, si estamos hablando de talentos senior, si estamos hablando de lo que sea, oiga, yo quiero ser protagonista, quiero participar ahí, yo creo que muchas veces en los departamentos de personas las prisas, el hecho de que lo tenéis que tener de hoy para ayer, haces las cosas muy bien, pero sin tener en cuenta a las personas. Métele. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Eso. Yo tengo un amigo que dice, eso no se trata de enchufar un dispositivo y que te veas una serie de televisión. Se trata de que seas co-guionista, de que seas guionista de. Entonces, para mí creo que esa es una cuestión importante. Cualquier programa que vayamos a hacer, cualquier plan, ten en cuenta con el que estás, porque es que los hemos dicho, es que tenemos unos sesgos, que tú estás hablando a lo mejor de un señor de 55 años que hace años pues era casi abuelo, cuando ahora acaba de ser padre. ¿eh? Entonces, a lo mejor sus necesidades, o estás hablando de una señora de 45 años, que a lo mejor necesita una guardería y antes necesitaba becas de estudio porque acaba de ser madre. Con lo cual, vamos a situarnos, ¿no? Y vamos a preguntar cuáles son esas necesidades, qué es lo que tú, a todos los niveles. Y luego Lucas también lo ha comentado. Lucas ha comentado que, y yo creo que también es ese otro gran déficit que tenemos en los departamentos de personas, y que con la pandemia, y no quiero decir que la pandemia sea positiva en nada, pero que con la pandemia un poco aprendimos, y que es el tema de la comunicación, porque nos teníamos que comunicar y a lo mejor desde lejos, y pusimos un poco más de hincapié en este tema de la comunicación. Es decir, los departamentos de personas no comunicamos, no somos marketingianos. Y aquí nos tenemos que acostumbrar a comunicar más y a ser marketingianos. Es decir, ¿cuántas veces no se ha incorporado una persona de negocio o una persona de cualquier otra área de la organización a recursos humanos y nos dice, pues sí que hacéis cosas, yo no sabía que hacéis tantas cosas?
Pues, y muchas veces le pasa a las propias personas de la organización que no saben lo que estamos haciendo. El tema de la comunicación es esencial. Lo que no se comunica no existe y puedes tener el mejor, y perdonar la palabra, cojo programa de lo que quieras, que si no se conoce no te sirve para nada, ¿eh? Entonces, comunicamos como somos. Ahí, como diría mi amigo Frank, que, bueno, estuvimos hace una semana en un encuentro de comunicación y recursos humanos en A3 Media, y la verdad es que yo creo que fue muy interesante, ¿no? Es decir, porque las organizaciones comunicamos como somos, ¿eh? Y en ese tema, igual que ponemos hincapié en estrategias y en planes de acción, pues en la comunicación también la tenemos que hacer. Independientemente de que seas una empresa jerarquizada, una empresa que fluye o una empresa como sea, la comunicación es muy importante, ¿no? Entonces yo diría que eso para mí serían esos los dos grandes focos y las dos recomendaciones que yo diría dentro de lo que sería un programa de preparación a la jubilación. Luego, dentro de los programas de la preparación a la jubilación, yo diría que la personalización, como he comentado antes, ¿no? Es decir, cada vez más vamos a tratar de aterrizar lo más posible también, ¿no? Pero bueno, yo aquí os diría que también, si queréis, hago un poco de, no tiene por qué ser aquello, pero lo que fue un programa de preparación a la jubilación residencial. Es decir, cuando el tema de la jubilación también lo decía antes Lucas, yo creo que todas las etapas de la vida requieren una planificación y un ver más allá, ¿no? Pero en el tema de la jubilación yo creo, no sé por qué, pero también hay muchas actitudes muchas veces como la de el avestruz, de meter la cabeza, como que a mí no me va a llegar. Y esto te llega más tarde o más temprano y no lo puedes preparar de hoy para mañana. Con lo cual yo diría que también requiere ver a medio o largo plazo cómo va a ser tu vida y lo que quieres ser. Yo, por ejemplo, sabía lo que no quería ser, ¿sí? Entonces también es importante, si no sabes lo que quieres, por lo menos saber lo que no Que no quieres, quieres. ¿eh? Entonces, en ese sentido, bueno, pues oye, pues te vas ya organizando, ¿no? Para que no sea en primera persona, os digo, y un poco luego, pues cómo me lo he montado yo también, ¿no? Porque yo creo que, aunque no, pero es un ejemplo, ¿no? Nosotros hicimos un programa residencial, en Los Peñascales, que no sé si lo conocéis, pero es una residencia de la SEPI que está ahí en medio de la sierra y tal. Y entonces este programa residencial era también con la pareja, para aquellas que tenían pareja, porque no solamente te impacta a ti, sino que impacta también en tu pareja, ¿no? Y entonces ahí lo que se veía era la jubilación desde una perspectiva holística de 360 grados, en que lo que ahora se habla también, bienestar 360, pues se abordaba lo que es el bienestar económico, el bienestar social, el bienestar emocional y el bienestar físico, ¿eh? Y entonces desde esa perspectiva se trabajaba durante una semana y cada persona, lo que decías tú, Lucas, se llevaba su plan de acción, su planificación, ¿eh? Esto por cuestiones de tipo económico no lo pudimos seguir llevando, pero sí que lo hemos adaptado a una serie de programas que son más online, de autoservicio, de autodesarrollo, que tienes ahí toda la información para lo que puede ser desde las distintas perspectivas y cómo se organiza tu vida, pues de cara a este tema de la jubilación. En mi caso personal, por así decirlo, aunque cuesta un poco hablar de él, pues yo creo que tenía algo a mi favor y es que creo que eso es lo que y vosotros dos sois un ejemplo de ello también, ¿no? Aquellos que tenemos la suerte de dedicarnos a lo que realmente nos gusta, que somos vocacionales y que nos permite la actividad. Es decir, que es una actividad de tipo, si queréis, más intelectual, ¿no? Entonces yo no me quería, por así decirlo, yo no me quería separar bruscamente del tema de, y entonces, bueno, pues lo que yo sí quería seguir era más o menos activa dentro de lo que era mi mundillo profesional, y lo que tenía muy claro es que lo que sí iba a ser era la dueña de mi agenda, que yo iba a trabajar en cómo, en qué y en dónde, ¿no? O iba a colaborar, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente tengo amigos como Ana que me hacen que esté actualizada, ¿no? Y que de vez en cuando me llaman así para colaborar y bueno, yo Y también más que te quiero voy a llamar. seguir con fundaciones y demás, pero vamos, que quiero decir que es, creo que tampoco es bueno, eh, como diría yo, no haberlo planificado. Es decir, tienes que saber qué quieres ser, aunque luego las cosas pueden cambiar, ¿no? Pero sí tener objetivo. Yo de mayor quiero ser grupo, ¿no? En ese sentido también. Luego hay una parte que las mujeres, sobre todo, y perdonar que aquí meta el sesgo, ¿no?,
de género descuidamos, o la perspectiva, ¿no? Se nos ha puesto en el papel de cuidadoras, pero nos cuidamos muy poco. Entonces aquí también hay una parte de autocuidado, que yo creo que también. Y luego hay otra parte también, que esto ya un poco es más anecdótico, yo soy muy manazas y quería hacer algo manual, ¿no? Algo que me ayudara desde el punto de vista, ¿no? Y luego también, pues yo he tenido mis sesgos de mi generación, es decir, todas las labores relacionadas con tal, pues oye, si me hago una inútil, pues ojo, así no lo tengo que hacer también, ¿no? Entonces, Ana, aquí te vas a reír, me he metido, estoy en clases de costura. Ah, mira, pues a ver si me enseñas. Y bueno, por eso te digo, y os diría una cosa a todos, el tema de tejer es, para el estrés, es súper importante y muy interesante, y para el coco, Entonces, bueno, todo lo que sea, pues un poco ahí en esa línea, y luego, bueno, pues todas las típicas cosas, etcétera, etcétera, que hacemos de poder viajar, por eso me puedo permitir el lujo de estar hoy en un congreso sobre desarrollo a nivel general y global, y bueno, y estar en Praga, que me lo has dicho al principio y además sí. O sea que, bueno, no, esto es tampoco no lo puedo hacer todos los días, porque económicamente jubilarse también es un palo, que lo sepáis. Pero bueno, muchas cosas. Muchísimas gracias, Concha. Vamos a ir cerrando. Algunas de las preguntas que nos han hecho yo creo que las hemos ido contestando en este último ratito. Carles nos preguntaba, ¿es la jubilación activa una solución? Y Concha nos ha mostrado un ejemplo de jubilación activa, así que creo que queda más que contestada. Otra persona, Maximiliano Medina, aprovecho para pediros, porfa, que todos, por favor, os pongáis los nombres en Teams, así nos conocemos. Si queréis mirar quién está conectado, podéis en Teams. Prender la cámara, que os voy a pedir una fotito enseguida, por favor, aquellos que podáis. Y ahora sí, la última pregunta de Maximiliano es para Concha. Nos dice, ¿consideras que los cambios profundos que nos dejó la pandemia han impactado en los talentos senior de forma que se perciben más activos que antes y se proyectan más allá de las edades tradicionales de retiro? Yo creo que tiene también mucho que ver con la incursión del teletrabajo, de pensar en otras modalidades de contrato, ¿no? Y de no pensar pues a lo mejor ya no hace falta que esté de 9 a 6, pero puedo seguir activo, pero con otro tipo de dedicación horaria, ¿no? Creo que quizá va por ahí. Dinos, Concha, y Lucas, tú también. Y con esto cerramos, un minuto, 30 segunditos cada uno. Bueno, yo creo que los que tuvimos por una parte privilegio, por otra yo no diría, pero bueno, los que nos marchamos a casa, ¿no? Y dentro de cuando nos marchamos a casa nos marchamos todos, ¿no? Pues ahí también yo creo que los seniors sí que pusieron de manifiesto que se adaptaron como todos y que respondieron como todos, con lo cual yo creo que eso también en nuestra autoestima y seguridad también ha influido, ¿no? Creo que eso ha sido una de las partes positivas. ¿Que nos ha costado más, que nos ha costado menos? Pues yo diría que también eso depende, ¿no? Porque a mí tampoco no me gusta generalizar. Las personas, a lo mejor estás hablando de un senior que y te puede dar 1000 ondas en cuanto al tema digital, y no todos los jóvenes son digitales, ¿no? Yo creo que la pandemia sí que ha servido para que, sobre todo, viésemos que en un momento determinado de crisis, pues también podemos responder, aunque seamos seniors, ¿no? Eso creo que ha quedado claro, no solamente a las personas, sino a las organizaciones. Pero que no hemos sido nosotros solos también, es decir, yo creo que aquí a mí el tema de las luchas generacionales, no creo que no es positivo ni lo puedes enfocar por ahí. Más bien el enriquecimiento generacional del que hablabais antes. Lucas, un par de apuntes que quieras dar para cerrar y ser escrupulosos con el tiempo de nuestro público. Un poco a esta pregunta y luego haciendo una reflexión general. Primero, la pandemia del COVID fue la gran reflexión. Lo llaman la gran tal. Fue la gran reflexión para todos, yo creo seguro. Todos nos planteamos qué hago, por qué lo hago, cómo lo hago, etcétera. Y bueno, también es generalizar y puede ser otro sesgo, otro prejuicio, pero precisamente a lo mejor las generaciones más jóvenes sufrieron más en esa reflexión porque tenían menos, un marco de reflexión más limitado. No tenían una vida, ¿no?, para reflexionar qué quiero hacer, etcétera, sino que su incertidumbre de qué tengo por delante seguramente era incluso mayor.
Y luego, por último, sobre el talento senior, sobre transiciones, sobre cambio. Lo comentaba Concha, ¿no? Cómo tenemos que cuidar las diferentes dimensiones de nuestro bienestar. Ahí simplemente se habla, pues a veces, de la margarita, ¿no? Entonces, que no, o sea, podemos pensar una margarita que tiene 4 pétalos: lo profesional, lo familiar, los amigos y tus aficiones personales. Si toda tu margarita es tu trabajo y tus hijos y tu familia, cuando llega el momento de la jubilación y no hay trabajo y tus hijos ya están en otra cosa, entonces tienes que cuidarte a ti. Y acabaría con una reflexión de Bertrand Russell, del libro La conquista de la felicidad. Y él hablaba de que la felicidad es el entusiasmo. Y para tener ese entusiasmo hay que tener un propósito. Entonces, planificamos nuestra vida. Tenemos que planificar cómo vamos a hacer los últimos 20, 30 o 40, los años que sean. Es una etapa clave en nuestra vida. Necesitamos un proyecto, necesitamos un propósito para encontrar ese entusiasmo. Vaya pedazo de cierre, Lucas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por haberos conectado. Concha, Lucas, ha sido un verdadero lujo contar con vosotros. Gracias por tanta cercanía, tanta honestidad. Por contar esas nuevas formas, ¿no? de acompañar al talento senior y por hacerlo desde una mirada ética y esperanzadora, que yo creo que es lo que tenemos que transmitir. Os pido por favor a todos que os conectéis la cámara para que mis compañeras de marketing puedan hacer una fotito que vamos a compartir. Obviamente aquel que no quiera, pues que no la ponga, pero os lo pedimos por favor. Para poder compartir en redes. Y antes de cerrar, mientras nos están haciendo la foto, así, pongan la sonrisa mientras hablo, queríamos contaros que por haber participado en este webinar, bueno, pues os va a llegar un email en un ratito con la encuesta de satisfacción, obviamente, y un regalito. Y es que os queremos regalar la experiencia de PDA, ¿no? Os vamos a mandar un link para que podáis vivir, pues, cómo es realizar una prueba, un test psicométrico online, que en solo 10 minutitos vais a poder pues ver ese perfil conductual del que hablaba Lucas, ¿no? Y poder entender también cuáles son vuestras fortalezas, vuestras áreas de mejora, ¿no? Cómo enfocar, cómo encarar vuestro desarrollo profesional. Así que espero que lo disfrutéis, que os guste y nos vemos muy pronto. Mientras tanto, pues sigamos creando culturas organizativas donde cada etapa de la vida profesional pues tenga su lugar y su valor. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Pronto. Muchas gracias, Gracias. Ana, Concha. Adiós. Buen día. Adiós, Gracias, Lucas. adiós. Adiós. Hola, Nati. Te has quedado ahí. Ahora, bueno, muchísimas gracias, Concha, Nada, Lucas. muchísimas Yo me hubiera gracias. quedado hablando 3 horas más, pero porque el tema da y creo que hace falta hablar de ello, creo que se habla poco. Sí. Me están Súper dando ganas de darle una interesante. vuelta a ver qué más Ujú. podemos hacer sobre este tema. ¿Qué tal, Si no, Shime? ya te vemos la cara.